Convidar aqui agora o professor Rubem Flores. Professor Rubem Flores é professor de Direito Público da UDELAR, conselheiro do Poder Legislativo e ex-conselheiro da Presidência da República. Quebrando um pouquinho o protocolo, antes de passar a palavra para o professor Rubem, eu vou chamar o professor Luiz Tarcísio para desejar boas-vindas ao professor Rubem. Professor Luiz Tarcísio, fique à vontade. Buenas noches. Es un gusto, un placer estar con ustedes. En primer lugar, corresponde decirles, les voy a pedir licencia cuando utilice alguna palabra en portugués. Y corresponde decirles que voy a falar despacio, devagado, para que vocês me entiendan mejor. Yo soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Administrativo y de Legaltech y de Derecho Constitucional también. Tengo más de 40 libros escritos y me he desempeñado y me desempeño, como acaba de decir mi querida presentadora. En segundo lugar, muchas gracias por su presentación. En segundo lugar, los agradecimientos del caso. Especialmente a los profesores Fernando Melo y Marcio Faría, los organizadores. En segundo lugar, a mi amigo, el profesor Luis Tarcísio de Paiva, que ya hemos quedado de encontrarnos oportunamente cuando él visite Uruguay o yo visite Minas. Un gusto verlo, profesor Luis, lo estoy viendo. Ya hemos quedado y vamos a ver si viene por Uruguay a que conozca Punta del Este si no conoce, por un lugareño, por una persona que vive en el lugar. Gracias, profesor Luis. A la Escuela Mineira de Direito, prestigiosa escuela, una prestigiosa escuela, me consta. A todos los integrantes también de esta distinguida mesa, a mi predecesora, a la profesora que faló anteriormente a mí, y debo agradecer a ustedes, a vocês, por el privilegio que me dan, el honor que me conceden al escucharme. No voy a hablar de elementos de detalle de la conferencia del tema que voy a falar hoy. No, voy a hablar elementos de detalle de mi país que solamente puede o aburrirlos o estar superado por ustedes o manejarse en un sistema diferente. Brasil es un país federal, Uruguay es un país unitario, y hay diferencias en ese sentido. Hoy, por ningún motivo en especial, me puse la celeste, pero tal vez en otra oportunidad me ponga la canariña, la camiseta brasileña, de la cual tengo, sin perjuicio de que mi origen es argentino. ¿Cuál es el estado actual? Yo voy a hablar, de los procesos telemáticos y de la e-prueba o prueba digital. Ese es el tema que nos convoca hoy. Brevemente, estoy tomando la hora, brevemente, siempre debemos saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Y dónde estamos?
Todavía estamos en la pandemia de coronavirus. Estamos en la pandemia. Si bien se han abierto bastante todo el sistema, nosotros estamos muy abiertos, Uruguay está muy abierto, está padeciendo una fuerte ola de Omicron, pero anteriormente, cuando recién apareció la cepa, el coronavirus, se dieron determinados elementos que fellaron especialmente el tema de los juicios. Así, de los juicios, de los procesos. Así comenzó a desarrollarse muy especialmente lo que se denominan procesos telemáticos, es decir, donde se usan elementos informáticos y tecnológicos. Ello particularmente por el hecho de que en Uruguay, como en muchos países, creo que en Brasil también, se declaró feria judicial. Se suspendieron, se fecharon los procesos. Y había procesos, y hay procesos, que son de extrema urgencia. Por ejemplo, en materia de género, violencia de género, en materia penal, en materia de familia en general, pensiones alimenticias, tenencias, patria potestad. Y allí comenzó a aplicarse los procesos telemáticos. Uruguay perdió la oportunidad, se presentó un proyecto de ley para regular el tema en forma específica de los procesos telemáticos, pero no se aprobó. Ya no se va a aprobar, creo que no se va a aprobar en esta legislatura, en este periodo de gobierno, legislatura. Se tomaron algunas pausas de vago para no ensordecer con mi castellano y para remarcar, subrayar algunos conceptos. Se adoptaron algunas medidas, especialmente en lo que tiene que ver con la adopción de audiencias. En Uruguay el proceso es oral, el proceso civil especialmente, el penal también es oral. Y se tomaron algunas medidas por la Suprema Corte de Justicia, por el órgano máximo del Poder Judicial uruguayo, máximo. Se tomaron algunas medidas para permitir, por ejemplo, las videoconferencias, los videos, es decir, no videoconferencias, los videos, es decir, realizar las audiencias, hacer las audiencias judiciales mediante la tecnología que nos permite hoy estar juntos. Ello tiene, como todo en la vida, tiene blancos y negros. Tiene algunas cosas que son muy positivas y algunas otras que son más difíciles, como por ejemplo, no es lo mismo, no es igual tener al testigo en presencia del juez y en presencia de las partes. Pero no había otra solución. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el teletrabajo. El teletrabajo es una herramienta muy buena. Es excelente. Se ahorra tiempo, no se contamina, se ahorra dinero, pero debe realizarse en forma
híbrida. Teletrabajar unos días y otros días ir a la empresa, a la firma, porque hay que tener contacto con los compañeros de trabajo. No me detengo en ese tema. En lo que tiene que ver con los procesos telemáticos, hay determinadas circunstancias o etapas, secuencias en los procesos que pueden realizarse telemáticamente. Un traslado, una presentación de la demanda, un traslado de la demanda. Pero la toma de declaración de testigos puede tener determinadas consecuencias no queridas. Y en eso estamos, en definitiva, hoy todavía. Pero no solamente en eso estamos. También estamos en un mundo que evoluciona tecnológicamente, un mundo que evoluciona tecnológicamente en forma vertiginosa. Por eso, estos cursos que nos actualizan, que nos permiten, además, observar las experiencias de otros países, son fundamentales. Son fundamentales. Hoy vivimos en lo que se denomina Legal Tech, como decía hoy al comienzo, la blockchain, la cadena de bloques, a tal punto que se han creado medios alternativos de solución de conflictos. Voy a mencionar ello al pasar luego. Son arbitrajes, pero arbitrajes muy especiales que no se desarrollan en el Poder Judicial, digamos, o con normas específicas de un Estado, sino que se realizan en el mundo entero, mediante, por ejemplo, plataformas conocidas como son Cleros o el proyecto Aragón en España, o las medidas tomadas en ese sentido por el estado de Wisconsin en Estados Unidos, en USA, en USA, el estado de Wisconsin. Recuerden Cleros, si no lo conocen, búsquenlo en internet y van a estar más actualizados en lo que se está desarrollando en el desarrollo de una especie de justicia descentralizada. Este término, descentralizada, es muy importante. Lo van a encontrar en todo lugar. Significa fuera del Estado, en una filosofía criptopunk, como se le dice, o cyberpunk. Y es muy importante. Vamos a ver qué sucede, pero se está imponiendo. A tal punto se está imponiendo que estos arbitrajes realizados fuera del Estado, imaginen que un conflicto, yo celebro un contrato con alguien en Polonia mediante la blockchain, la cadena de bloques, y luego pacto con esa persona resolver el tema en Cleros. El tiempo es tirano, me avisa mi querida reguladora que me quedan 10 minutos. Recién empecé. Recuerden además la existencia de jueces robot en China y en Estonia.
Imaginen un robot solucionando, dictando una sentencia en un proceso. Son procesos de menor cuantía, de poco dinero, digamos. Pero hay jueces robot. La situación de China es diferente a la de Estonia por un tema político, pero que no viene al caso. En China también existe un fiscal robot. Y todo ello se basa en la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial, especialmente la Deep Machine. Bien, la prueba digital. La prueba digital, ustedes lo saben bien, consiste en forma de presentación, por ejemplo, en un audio de WhatsApp, en una captura de WhatsApp, en una filmación de una cámara cuando van a cenar, comer. Esa es prueba digital. Es una prueba digital en una sociedad de la información. Esa prueba digital se encuentra regulada. ¿Cómo se encuentra regulada? ¿Cuáles son los inconvenientes que existen con la prueba digital? Ese es mi tema más específico. En Uruguay, en virtud del tiempo escaso que tengo, voy a resumir. En Uruguay, el Código General del Proceso Civil y el Código del Proceso Penal dicen que los medios probatorios válidos. El derecho es una ciencia argumentativa, pero que necesita probar ese argumento. Los elementos probatorios válidos son todos los medios son válidos, salvo que la ley diga lo contrario. El medio probatorio debe estar prohibido expresamente, directamente, para que no sea válido. En el derecho administrativo también sucede lo mismo, porque el derecho administrativo remite al Código General del Proceso Civil, en el caso de los procedimientos comunes, expropiatorio, por ejemplo, de ascenso de funcionarios, remite al Código Civil, al Código de Proceso Civil. Y en el caso de que sea un procedimiento disciplinario, un sumario administrativo, se remite a el Código del Proceso Penal. Por tal motivo, en derecho administrativo también todos los medios probatorios son válidos, incluidos entonces los medios digitales. ¿Cuáles son? Esa es la regulación en definitiva de la prueba digital en Uruguay. Estoy hablando de la prueba más común, no de la prueba en la blockchain. Esa es, en definitiva, la regulación. ¿Cuáles son las características de la prueba digital? La prueba digital tiene una serie de características muy particulares,
en virtud del soporte. En virtud del soporte. Una cosa es una prueba digital en papel y otra cosa es una prueba digital que no está en papel. La prueba digital es replicable. Replicable. Es copiable, se puede copiar indefinidamente. Se puede copiar indefinidamente. Primera característica de la prueba digital. Segunda característica de la prueba digital. Es inestable. Es una prueba inestable. Se puede duplicar, pero se puede borrar, se puede eliminar. Y a veces es muy difícil, si se elimina correctamente, volver a tenerla. No me puedo detener en estos temas técnicos de informática. Yo soy asesor en informática, en derecho informático, en derecho de LegalTech. Y no me puedo detener en este tema, pero es muy simple, ¿sí? Es el famoso formateo, ¿sí? Eliminar y formatear el disco, o si no, derechamente, eliminar el disco duro o el soporte correspondiente. La prueba digital entonces es duplicable, replicable, duplicable o replicable, pero es también inestable. Es una prueba que hoy día, especialmente para determinados actores jurídicos, es compleja. Es compleja porque, en primer lugar, es de difícil transformación al mundo físico. Hay que traerla de la computadora al mundo físico. Y a su vez es compleja porque se deben tener determinados conocimientos mínimos. Porque se trata de una prueba, en principio, inmaterial. Es una prueba inmaterial, es una prueba volátil, muy volátil. Es modificable. Ustedes saben que existen aplicaciones que permiten modificar textos en WhatsApp. Existen aplicaciones. Por ese motivo siempre se recomienda usar otro sistema de comunicación como es Telegram o Signal. Son modificables. Algunas pruebas digitales son muy modificables. Por tanto, existen una serie de desafíos respecto al tema de la prueba digital y de los juicios telemáticos o de los juicios híbridos telemáticos. Juicios que se puedan desarrollar mediante estas plataformas, por lo menos parcialmente. Como les decía yo, específicamente, más que nada, en lo que tiene que ver con traslados de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Existen desafíos. En primer lugar, concientizar a los operadores jurídicos de la necesidad del conocimiento de estos temas. Hay muchos, el ser humano muchas veces, y más cuando pasa el tiempo, cuando se vuelve más añoso, es muy resistente al cambio, no quiere cambiar. Y hoy ya esto no es un cambio, ya está instalado. Evidentemente en Uruguay existen múltiples sentencias respecto al uso de la prueba digital, múltiples sentencias respecto al uso de la prueba digital. Pero también en Uruguay no existe el precedente,
precedente obligatorio. Por tal motivo, como la gran mayoría de los pueblos nuestros, no existe el precedente obligatorio, salvo alguna excepción. Colombia creo que tiene, si no recuerdo mal, en algunos casos. Entonces, uno de los desafíos es el conocimiento del tema, el formar a los funcionarios judiciales y el formar a las partes, formar a los abogados. Tener claro que estamos generando datos continuamente. En este momento, el Estado sabe dónde yo estoy, dónde yo fico. Bien, me avisan que estoy con el tiempo fechado, cerrado. Ya termino, mi estimada reguladora. No existe, en lo que respecta a la prueba digital, no existe una regulación específica. No existe, además, por lo menos en Uruguay, no existe una regulación específica. No existe una infraestructura a los efectos de la prueba digital. Por otra parte, transformar la prueba digital en prueba que se pueda presentar en el proceso es muy caro, es muy caro. Existe jurisprudencia, pero la jurisprudencia es escasa y, por tanto, es muy importante, especialmente, que aquellos educandos, nuestros futuros colegas, tengan presente este tipo de conceptos que ya están los grupos de WhatsApp. ¿Quién imaginaría hace unos años nada más la existencia de grupos de WhatsApp? Bueno, esto está hoy ya presente. El tema de la prueba en la blockchain, y finalizo con esto, en la cadena de bloques. Recuerden que en la cadena de bloques, blockchain, se generan los criptoactivos. El Bitcoin, por ejemplo, es una criptomoneda. Hay muchos negocios en ese tema. ¿Cómo se prueba en la blockchain? Especialmente en la blockchain descentralizada. Bueno, para ello existen algunas apps como Visualeo y otras que se están desarrollando. Espero haber falado lo suficientemente despacio, devagado, para hacerme comprender mejor. Deseo haber plantado en ustedes una semilla, una pequeña semilla, como dice la Biblia, una semilla de mostaza en este tema para que sigan aprendiendo y averiguando sobre el tema. Obrigado, muito obrigado. Forte abraço. Professor Rubem, muito obrigada pela excelente explanação. Eu tenho um comentário aqui que veio para nós em espanhol, tá? De uma venezuelana. E eu vou lhe fazer... Despacio. Ah, sim. Veio um comentário de uma venezuelana que nós traduzimos para o português e eu vou passar para o professor em português. Ok. É o seguinte. Na Venezuela, os juízos foram suspensos
e foi impossível a justiça digital. Sempre ocorriam cortes elétricos e foi uma explosão jurídica. Os tribunais não contam com equipes com profissionais suficientes. O professor gostaria de comentar? Las realidades, gracias mi querida anfitriona. Obrigado. Gracias por la pregunta de la querida hermana venezolana. Evidentemente, las realidades en los diferentes países, aun cuando estemos en América, son diferentes en algunos casos. La administración de justicia es fundamental a los efectos de la convivencia pacífica de los hombres. Y el hecho de los cortes de electricidad en Venezuela y la suspensión indefinida de juicios marca claramente un hecho que es lamentable. Pero no solamente pasan estos hechos en Venezuela, han pasado en otros lugares, en otros sitios. Hace unos días atrás estuve falando respecto a la prueba digital mediante los GPS de los celulares. Prueba digital mediante GPS de celulares. Estaba con un profesor peruano y una profesora argentina y un profesor ecuatoriano. En Perú se había dicho y se había instalado en el Povo, en el pueblo, que las antenas de teléfono causaban cáncer y la gente no dejaba instalar antenas. Por tanto, debemos solucionar estos temas mediante la educación y mediante la infraestructura. Muito obrigado.